Mi esposa me echó de la casa acusándome falsamente de engañarla con una compañera, pero fue su hermana quien me mostró las pruebas de que ella tenía otra relación desde hacía un año. Todo explotó hace menos de 2 semanas, pero se siente como si hubiera sido hace meses. Así de jodido quedó todo. Yo llevaba casi 6 años casado. No perfecto, pero tranquilo. Teníamos discusiones, sí, como todos, pero nada fuera de lo normal. O eso pensaba yo. Ella empezó a actuar raro a principios de este año. Más fría, más distante. Me reclamaba por cosas mínimas, tonterías. Una vez se enojó porque no le contesté un mensaje mientras manejaba en la autopista, literal iba a 80 millas por hora. Otra vez porque dejé mi taza de café en el fregadero sin lavar. Pensé que solo estaba estresada. El trabajo la tenía saturada, y su jefe era un imbécil según lo que me contaba. Hasta que un viernes, sin aviso, me echó. Así, sin más. Yo venía saliendo de un turno de 12 horas en la fábrica, sin haber comido nada decente, y cuando llegué a casa ella ya estaba parada en la puerta con una mochila con mis cosas. Me dijo que sabía todo, que ya no podía seguir fingiendo, que se había dado cuenta de que yo la estaba engañando y que tenía pruebas. Yo me quedé mudo. Le pregunté de qué estaba hablando. Me empezó a gritar. Que lo sabía todo. Que no podía creer que yo le hiciera eso. Yo estaba confundido. No entendía de qué hablaba. Le juro que pensé que tal vez alguien le había metido ideas. Pero no, decía que tenía mensajes, fotos, no sé qué más. Que yo y esa tal Melissa éramos unos desgraciados. Melissa es una compañera de trabajo, por cierto, mayor que yo, casada también. Sí, nos llevamos bien, pero de ahí a decir que teníamos algo, ni cerca. Jamás me metí con ella. Le dije que no había nada, que se estaba equivocando. Me escupió en la cara. Nunca la había visto así. Me gritó que si no me largaba iba a llamar a la policía. Tenía ya mis cosas metidas en una mochila vieja, mis zapatos aplastados entre camisas, mi laptop sin funda. Yo solo agarré lo que pude y me fui. Dormí en el carro esa noche. Ni siquiera tenía saldo para un motel. Lo que no sabía era que eso iba a ser solo el comienzo. Lo que vino después fue peor. Peor porque no solo me acusó de algo que no hice, sino porque empecé a sospechar que todo eso había sido una excusa. Como si ella estuviera buscando un motivo para sacarme de su vida antes de que yo descubriera algo. Algo que ni siquiera sospechaba todavía. 2 días después me escribió su hermana. Nunca nos llevamos demasiado, pero siempre fue correcta conmigo. Me dijo que necesitaba hablar. Que no podía quedarse callada. Quedamos en vernos en un Starbucks en las afueras de Dayton, donde ella vive. Fue ahí donde me soltó todo. Su hermana me dijo que mi esposa llevaba más de un año viéndose con alguien más. No un desliz, no una noche loca, sino algo constante. Un tipo que conoció en uno de esos retiros corporativos en Carolina del Norte. Un supuesto coach de liderazgo. Más joven. ¿Soltero? Según su hermana, la relación había empezado como un mentoring y se fue transformando en otra cosa. Ya se veían cada vez que él venía por trabajo o cuando ella decía que tenía viajes de capacitación. Yo no sabía si gritar o llorar. Me costaba creerlo, aunque parte de mí ya había sentido que algo no cuadraba. Y luego me cayó la ficha. Toda su rabia conmigo, sus sospechas sin sentido, era culpa. Proyección. Me echó antes de que yo descubriera la verdad. Me pintó como el infiel para poder quedar como víctima. La hermana me dijo que había visto mensajes, que un día mi esposa dejó el teléfono desbloqueado en la cocina y que ella lo agarró sin pensar. Que lo leyó todo, que se sintió tan enferma del estómago que no pudo dormir, que se lo quiso contar a sus padres, pero que mi esposa la amenazó con romper toda relación si lo hacía. Y ahora venía a contármelo a mí. Yo no sabía qué decir. Me quedé en shock. Esa noche me encerré en un motel barato con olor a cigarro y me tomé 3 cervezas calientes viendo el techo. No dormí. No comí. Solo pensé en todos los días que confié ciegamente, en todas las veces que me pidió explicaciones por cosas que yo no había hecho. Y lo peor, ahora me había dejado en la calle. Y toda su familia creía que yo era el culpable. Pero no por mucho. Después de hablar con su hermana, no sabía qué hacer. Una parte de mí quería ir a gritarle en la cara. Otra quería simplemente desaparecer. Pero lo que sí sabía era que no podía seguir en ese motel de mala muerte. Solo tenía algo de efectivo encima y mi cuenta de banco estaba medio vacía porque el alquiler del mes ya se había descontado. El lugar donde trabajaba no pagaba mal, pero tampoco me permitía andar por ahí sin rumbo por semanas. Y ahora ya no tenía casa. Técnicamente seguía pagando la renta del departamento que estaba a nombre de los dos, pero ella me había echado. Me bloqueó de todo. WhatsApp, llamadas, hasta de su cuenta de Amazon compartida. Literal. Me quedé un par de días más en ese motel mientras intentaba ordenar mis ideas. Lo primero que hice fue llamar a un amigo de trabajo, uno de los pocos con los que tengo algo de confianza. Le conté un resumen de todo. Me ofreció quedarme unos días en su sofá, y acepté. Me mudé ahí al día siguiente con mi mochila de porquería,
que todavía tenía ropa sucia y mi laptop medio rota. Su novia no estaba muy feliz con la idea, pero no me importó. Yo no tenía a dónde ir. A los 3 días de estar ahí, me llamó el padre de mi esposa. Eso sí me sorprendió. Él y yo nos llevábamos bien. Nunca fue demasiado expresivo, pero sí respetuoso. Me dijo que quería hablar conmigo, a solas, que fuera a su casa en las afueras de Columbus. Dudé. No sabía si era una trampa o qué, pero algo en su tono me hizo pensar que no venía a defender a su hija. Fue. Total, ya no tenía mucho que perder. Cuando llegué, estaba él solo. Me ofreció café. Nos sentamos en la cocina y no habló por varios minutos, hasta que me dijo, te debo una disculpa. Nosotros no sabíamos toda la verdad. Pero ahora la sabemos. Al parecer, la hermana de mi esposa también le había contado todo. No solo lo de los mensajes, también que, al parecer, mi esposa había estado pasando dinero a una cuenta privada, escondida. Unos depósitos raros, fuera del presupuesto familiar. Yo ni idea. Siempre le dejaba manejar las finanzas porque no me importaban mucho esas cosas. Siempre confié. Error. El tipo estaba decepcionado. Me dijo que él y su esposa estaban en shock. Que nunca se imaginaron que su hija podía llegar a ese punto. Que no sabían cómo enfrentarla. Yo no supe qué responder. Me preguntó dónde estaba quedándome. Le dije la verdad. Me ofreció quedarme en su casa, por lo menos hasta que resolviera todo. Me negué. No quería estar bajo el techo de los padres de la persona que me arruinó la vida, aunque ellos no tuvieran la culpa. Pero agradecí el gesto. Lo que sí me ofreció fue ayudarme a encontrar un abogado. Y me dijo que estaban pensando seriamente en quitar a su hija del testamento familiar. Que no podían premiar esa clase de traición. Que él había trabajado 40 años para construir lo que tenía, y que no podía dejarlo en manos de alguien que no sabía cuidar ni su propio matrimonio. Yo estaba en shock. No sabía si eso era real o si era una forma de hacerme sentir mejor. Pero no lo parecía. El hombre hablaba en serio. Y me dijo algo más, que tenía pruebas. Que él mismo había empezado a sospechar porque alguien del trabajo le había comentado que su hija había estado muy cercana con un cliente habitual que iba a las conferencias. Un tipo de Carolina del Norte. Mismo del que habló la hermana. Lo que pasó después me dejó todavía más confundido. Me dijo que tenía fotos, vídeos de seguridad del hotel donde se hicieron esas conferencias. Y que estaba dispuesto a entregármelos, por si quería usarlos en el divorcio. Porque sí, según él, debía divorciarme. Dijo que su hija necesitaba una lección, que si yo no la daba, él lo haría. Ahí me di cuenta de que la cosa era más profunda de lo que pensaba. No era solo infidelidad. Había una guerra interna entre ellos. Volví al sofá de mi amigo esa noche con más peso encima. Ahora tenía pruebas, sí, pero también tenía en mis manos un conflicto familiar en el que yo era el centro. Y para colmo, mi esposa seguía sin dar la cara. Yo esperaba que, después de lo que le dijo su hermana o sus padres, me buscara. Pero nada, ni una llamada, ni un mensaje, silencio total. Hasta que, de la nada, me escribió desde un número desconocido. Era un mensaje cortito, ¿podemos hablar? No decía más, no un lo siento, no una explicación, solo eso. Pensé en ignorarlo, pero no pude. Le contesté con un simple, ¿para qué? Y su respuesta me dio ganas de romper el teléfono, solo quiero que sepas que tú me llevaste a hacer esto. Siempre estabas ausente. Nunca me hacías sentir importante, ¿qué esperabas que pasara? Ahí supe que no había nada que salvar. Ninguna parte de ella estaba dispuesta a asumir responsabilidad. Para ella, todo era culpa mía, como si yo la hubiera obligado a acostarse con otro, como si su traición fuera un castigo justo por yo no estar presente. Esa fue la última vez que le contesté. Pero lo peor aún no había pasado. Después de ese último mensaje, no volví a responderle. No porque no tuviera cosas para decirle, sino porque ya había entendido que no valía la pena. Me di cuenta de que no quería una conversación real. Quería justificar lo que hizo. Necesitaba sentir que tenía razón. Como si haberse metido con otro tipo fuera mi culpa por no estar presente. Como si eso borrara todo lo que yo hice por ella durante todos esos años. Los días siguientes fueron una mezcla de incomodidad y caos. Dormía mal en ese sofá incómodo. Me dolía la espalda. Tenía pesadillas. Volvía a soñar con la noche en que me echó, con la mochila en la mano y su mirada de asco, como si yo fuera basura. Me levantaba sudando, con la boca seca, y pasaba horas mirando el techo del techo agrietado. Empecé a sentirme como un estorbo en la casa de mi amigo, aunque nunca me lo dijo. Su novia casi ni me hablaba. Apenas me cruzaban en la cocina. Yo notaba el ambiente pesado, y con razón. Nadie quiere un tipo deprimido durmiendo en su sala, sin saber por cuánto tiempo. Así que llamé al abogado que me recomendó el padre de mi ex. Un tipo mayor, de esos que no sonríen nunca. Fui a su oficina en Cincinnati y le conté todo. Me escuchó sin interrumpir. Me pidió que le mandara los archivos que el papá de ella me había dado, fotos, vídeos, hasta algunos recibos de hotel. Todo muy claro.
El tipo me dijo que era más que suficiente para armar una demanda de divorcio con pruebas de infidelidad, lo cual podía ayudarme a quedarme con más cosas. Me explicó que Ohio no es un estado donde la culpa importe demasiado para dividir bienes, pero igual me serviría. Me recomendó ir con todo, no dudar. Si vas a pelear, pelea bien, me dijo. Salí de ahí con el estómago revuelto. Nunca pensé que iba a terminar contratando un abogado para divorciarme. Todo lo que pensaba que era mi vida, ya no existía. Me sentía como un fantasma viendo su propia casa desde afuera. Esa misma noche me volvió a escribir. Otro número distinto. Esta vez, más agresiva. Me decía que si pensaba hacerle daño legalmente, me iba a arrepentir. Que si la dejaba sin nada, iba a contar todo lo que sabía de mí. No explicó que no había nada que pudiera usar. Pero el tono de amenaza era claro. Ni siquiera me asustó. Solo me dio lástima. Ya ni siquiera intentaba arreglar las cosas, solo quería ensuciarme. La semana siguiente, su familia me volvió a contactar. Esta vez fue su madre. Me llamó directamente. Ella y yo nunca fuimos cercanos. Era amable, pero distante. Pero esta vez, su voz sonaba diferente. Temblorosa, me pidió que fuera a su casa. Que había algo que querían discutir en persona. Accedí, más por curiosidad que por otra cosa. Cuando llegué, estaban los dos, el padre serio como siempre, la madre con los ojos hinchados. Me ofrecieron café. Me dijeron que mi ex había ido a verlos el día anterior y que se armó un escándalo. Les gritó. Lloró. Les dijo que estaban del lado equivocado. Que cómo podían estarme ayudando a mí, sabiendo que yo supuestamente la maltrataba. Cuando preguntaron a qué se refería, empezó a inventar. Dijo que yo era frío, que nunca la escuchaba, que me la pasaba encerrado en el trabajo y que la ignoraba. La madre me miró directo a los ojos y me dijo, no le creemos, pero queríamos decírtelo, para que estés preparado. También me dijeron que estaban hartos, que no querían más drama, que pensaban cortar toda relación con ella por un tiempo, y que estaban considerando seriamente sacarla del testamento. No solo eso, querían darme algo a mí. Me quedé mudo. La Casa del Lago, una propiedad familiar en Michigan. Nada gigante, pero bonita, tranquila. Casi siempre vacía. Me dijeron que estaban pensando en ponerla a mi nombre, que no sabían si era lo correcto, pero que era su manera de compensarme. Que yo había sido parte de la familia durante años, que ellos me seguían viendo como un hijo, incluso si su hija me había traicionado. No supe qué decir. ¿Cómo se responde a eso? Aceptar esa casa significaba meterme más profundo en un drama familiar que ya era un pantano. Pero también era una oportunidad. Yo no tenía dónde vivir. Y ellos me la estaban ofreciendo como quien ofrece una segunda vida. Dije que necesitaba pensarlo. Me lo respetaron. Me abrazaron antes de que me fuera. Eso fue raro. Nunca me habían abrazado. Pero se sintió sincero. Volví al sofá de mi amigo esa noche sin poder procesar nada. ¿Cómo pasas de estar casado y estable, a dormir en un sillón y que tus suegros te quieran regalar una casa? No lo sabía. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Y todavía faltaba la peor parte. Después de esa conversación con sus padres, estuve 2 días sin salir del sofá. No comía bien, dormía mal, y no dejaba de pensar en la jodida Casa del Lago. Era linda. Habíamos ido ahí un par de veces en vacaciones. Yo había pescado ahí. Tenía fotos mías con su viejo armando la parrilla. Ahora ellos me la ofrecían como si fuera una herencia adelantada por ser el único adulto funcional en esta novela de mierda. Y yo, no sabía qué hacer. Porque sí, necesitaba un lugar donde vivir. Y sí, era una forma de justicia rara. Pero también era de ello, de su familia, de ella. Algo dentro de mí sentía que si aceptaba esa casa, me iba a quedar amarrado a esta historia para siempre. Como si nunca fuera a terminar del todo. Como si, por más que me divorciara, su fantasma siempre fuera a estar rondando. Pero justo cuando estaba empezando a pensar que todo ya no podía ir peor, pasó. La empresa donde trabajaba me llamó. Me dijeron que mi ausencia prolongada sin justificación suficiente había generado complicaciones, que tenían que dejarme ir, despedido. Así, sin más. Les expliqué la situación, lo del divorcio, el cambio de domicilio, que estaba tratando de estabilizarme. Pero no importó. Me dieron las gracias por mis años de trabajo, me ofrecieron un mes de compensación y me colgaron el teléfono. Ahí colapsé. Me senté en el suelo de la cocina del apartamento de mi amigo, al lado del microondas, y lloré como un idiota. No de tristeza, de bronca. Porque me sentía tan jodidamente solo que ni siquiera tenía ganas de seguir peleando. Ya no tenía casa, ya no tenía pareja. Y ahora ni siquiera tenía trabajo. Esa misma tarde, sin que yo se lo pidiera, el padre de ella me volvió a llamar. Le conté lo del trabajo. Se quedó en silencio unos segundos. Después me dijo que conocía a alguien, que podía mover un par de hilos, que tal vez podía conseguirme algo. No me preguntó si quería. Solo me dijo que me iba a llamar al día siguiente con una dirección. Y así fue.
Me mandó la dirección de una oficina en Dayton. Un amigo suyo tenía una empresa de logística. No era glamoroso, no era el trabajo de mis sueños, pero pagaba bien. Y no requería experiencia previa, porque el viejo ya había hablado con él y le había pintado una imagen decente de mí. No sé qué le habrá dicho, pero me aceptaron de inmediato. Y eso fue lo que me hizo darme cuenta, él ya me estaba tratando como a un hijo. No como un exyerno, como alguien de su familia. Y no era porque le cayera particularmente bien, era porque no soportaba lo que su hija había hecho. Y porque, según me dijo después, me admiraba por no haber reaccionado como un animal. Él pensaba que cualquier otro tipo hubiera hecho un escándalo, que hubiera golpeado una pared, o peor. Pero yo, según él, había aguantado todo eso con dignidad. No sé si era verdad. Yo no me sentía digno, me sentía aplastado, pero él lo veía de otra manera. Esa misma noche, me llamó su esposa. Me preguntó si ya había pensado lo de la casa. Le dije que no podía aceptarla, que no me parecía justo, ni correcto. Ella me dijo, no es por justicia, es por amor. Y por vergüenza también, si te soy honesta. No puedo dejar que te vayas con las manos vacías, mientras nuestra hija sigue inventando cuentos para no hacerse cargo. La casa ya estaba a mi nombre. Me lo habían hecho sin esperar mi respuesta. Tenían los papeles listos, solo faltaba mi firma. Me enojé un poco. No por la casa, sino porque sentí que me estaban empujando a una decisión que todavía no podía tomar. Pero luego entendí, era su forma de hacer algo, de compensar, de intentar borrar el desastre que había causado su hija. Esa noche, después de colgar, fui a caminar. Hacía frío. No tenía guantes. Caminé como 2 horas sin rumbo, hasta que terminé frente a la vieja estación de tren. Me senté ahí un rato largo. Pensé en todo. En cómo una mujer que decía amarme me usó como excusa para tapar su doble vida. En cómo sus padres terminaron siendo las únicas personas que me ofrecieron apoyo real. En cómo terminé sin hogar, sin trabajo, sin pareja, y aún así con una casa esperándome. Y pensé en lo que venía, porque todavía no me había sentado a hablar con ella cara a cara desde que todo estalló. Pero eso estaba por cambiar. Y sabía que no iba a terminar bien. No fue idea mía. Si fuera por mí, no la veía nunca más. Pero su hermana me llamó y me dijo que mi ex quería hablar conmigo en persona. Que no iba a insistir, pero que ella creía que era algo que yo necesitaba hacer para cerrar todo de una vez. Me costó decir que sí. La verdad, no quería. No porque me diera miedo. Es que ya no tenía nada para decirle. Nada que sirviera. Pero acepté. Pensé, mejor terminar con esto de frente, una sola vez, y no más mensajes envenenados desde números desconocidos. Nos vimos en un café público, lugar abierto, bastante gente. Así yo me aseguraba de que no se pusiera a llorar ni a hacer escenita. Llegué primero. Ella entró 10 minutos tarde. Cuando la vi, sentí algo raro. No era dolor. Era asco. No por cómo se veía. Se veía bien, como siempre. Pero saber todo lo que había hecho me nublaba la vista. Ya no podía mirarla como antes. Ya no era la persona que conocí. Se sentó sin saludar. Solo dijo, gracias por venir. No le respondí. Solo me quedé mirando. Estaba esperando que hablara. Y habló. Empezó a decir que había pensado mucho en todo. Que había cometido errores. Que no tenía excusas. Pero que tampoco quería que yo la pintara como un monstruo. Dijo que lo de ese tipo había sido una fuga emocional, que no estaba buscando reemplazarme, sino escapar de una rutina que la estaba matando. Que se sentía sola en el matrimonio. Invisible. No dije nada. No porque no tuviera ganas, sino porque me parecía estúpido tener que escuchar eso como si fuera una explicación válida. Como si estuviera en terapia de pareja. No estábamos en terapia. Estábamos en ruinas. Entonces soltó la bomba. Me dijo que si seguía adelante con el divorcio, y si yo colaboraba para no hacer del asunto un escándalo legal, estaba dispuesta a dejarme el departamento sin pelear. Que no quería llegar a la corte ni arrastrar a sus padres en el proceso. Que ya sabía que me habían ofrecido la casa del lago y que no iba a poner objeciones, pero que me pedía discreción. Que no quería que su reputación quedara destruida por esto. Ahí no me aguanté. Le dije que no estaba buscando su destrucción. Que lo único que quería era terminar con esto de la forma menos asquerosa posible. Que ella sola había arruinado todo, y que si le preocupaba su reputación, lo hubiera pensado antes de meter a otro tipo a su cama mientras yo trabajaba 60 horas por semana para que no le faltara nada. Se quedó callada. Entonces me tiró otra, que el tipo con el que estaba, el de Carolina del Norte, ya no estaba más en su vida. Que él había terminado todo apenas supo que ella estaba casada. Que se sintió traicionado porque ella nunca le dijo la verdad. En resumen, la dejaron sola. Y ahora venía a mí. Me preguntó si era tarde para arreglarlo. Te juro que me dieron ganas de reírme en su cara. Pero no lo hice, solo la miré fijo y le dije, sí. ¿Ya fue? Y ahí sí, se quebró. Empezó a llorar. De verdad. No esos llantos teatrales que uno ve a veces. No.
Esto era otra cosa. Era el llanto de alguien que recién ahora se daba cuenta de todo lo que perdió. No dije nada. Solo la dejé llorar. No por crueldad. Es que no tenía más palabras para ella. Se limpió la cara con una servilleta y me dijo que entendía, que iba a firmar todo sin problemas, que ya no tenía fuerzas para pelear por nada, y que si yo quería quedarme con la casa del lago, que lo hiciera, que no podía quitarme eso también. Nos despedimos sin abrazos, sin contacto, solo un cuídate que salió seco de su boca. Esa fue la última vez que la vi en persona. Días después, el abogado me llamó para avisarme que los papeles ya estaban listos. Solo faltaba la firma de ella, que parecía todo encaminado. Me mudé a la casa del lago, sola, vacía, con olor a madera vieja y humedad. Pero mía. La primera noche ahí no dormí, no porque estuviera mal. Es que no podía creer todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Tenía una llave en la mano, una casa entera para mí, y una vida nueva arrancando a la fuerza. Pero aún no estaba en paz, porque lo que venía ahora era reconstruirme desde cero. Y eso, no es tan fácil como firmar un papel. Al principio me costó mucho estar en esa casa. Era demasiado silenciosa. Uno pensaría que después de tanto caos lo que más vas a valorar es la calma. Pero no. Lo que me pasó fue otra cosa. El silencio me recordó todo. El puto eco de mis pasos me devolvía escenas que no quería revivir. Los fines de semana en pareja que habíamos pasado ahí. Las comidas con su familia. Las noches frías que nos reíamos envueltos en mantas. Todo eso ahora me mordía la nuca cuando intentaba descansar. Era mi casa, pero me sentía invitado. Me pasaba el tiempo limpiando cosas que ya estaban limpias. Organizaba armarios vacíos. Pinté una de las habitaciones solo para tener algo que hacer. A veces ni prendía el televisor. Me quedaba sentado en la terraza viendo el lago como si fuera a decirme algo. Pero no decía nada. Pasaron las semanas, aunque no quería admitirlo, empecé a acostumbrarme. Me levantaba temprano, trabajaba en la empresa del amigo de mi exsuegro, volvía, comía solo, y me dormía temprano. No era vida. Era rutina. Pero me mantenía de pie. Lo raro es que con sus padres, las cosas seguían. Me llamaban, me invitaban a cenar algunos fines de semana, incluso vinieron a ayudarme a arreglar un problema de fontanería en la casa. Sentía que ellos no querían soltarme tampoco. Como si verme a mí les diera cierta tranquilidad de que al menos uno de los dos no había salido un desastre. Y me empezó a dar culpa. No sabía si debía seguir en contacto con ellos, porque ya no era su yerno, porque ella seguía siendo su hija, por más que los haya decepcionado. Pero cada vez que trataba de tomar distancia, ellos aparecían, me llamaban, me ofrecían ayuda con algo, me preguntaban cómo iba el trabajo, me decían que me extrañaban. Y lo peor fue cuando me contaron que mi ex se había ido del país, así, de un día para otro. Agarró sus cosas y se fue a Canadá con una excusa de trabajo. Ni siquiera les avisó. Se enteraron por un correo automático del banco donde figuraba un retiro desde Toronto. Desde entonces, ni una palabra más de ella. Cero contacto. El padre estaba furioso. Dijo que había sido la gota que colmó el vaso. Que ya no quería saber nada. Que no iba a dejarle ni $1 cuando muriera. Que su herencia iba a ir para mí o para una causa benéfica, pero que ella no iba a ver ni un centavo. Y ahí me explotó algo adentro. Le dije que no podía aceptar eso. Que yo no podía convertirme en el heredero de una familia que ya no era mía. Que lo de la casa, bueno, fue otra cosa. Una especie de arreglo silencioso. Pero ya hablar de toda la herencia, me pareció demasiado. Injusto, incluso. Discutimos. Fue la primera vez que levantamos la voz entre nosotros. Él me dijo que no entendía por qué defendía a alguien que me arruinó la vida. Y yo le dije que no la estaba defendiendo. Que estaba defendiendo una lógica básica. Esa mujer era su hija. Y por más porquerías que hubiera hecho, él seguía siendo su padre. Que si él cortaba con ella así, para siempre, sin chances de redención, yo no quería estar en el medio de eso. La conversación terminó fría. Me fui de su casa sin decir mucho más. Y durante una semana no tuvimos contacto. Fue raro. Yo, que no quería saber más nada con todo ese círculo, terminé extrañando a mis exsuegros. A mitad de semana me llegó una carta por correo. Escrita a mano. De ella. Mi ex. Decía que se había ido porque no podía más. Que no soportaba vivir en la ciudad donde todos sabían lo que había pasado. Que se sentía traicionada por su propia familia, y que no me culpaba por nada. Que lo nuestro había muerto antes de que ella se atreviera a admitirlo. Y que se arrepentía de todo. No pedía perdón. Pero se notaba que estaba jodida. La letra temblaba. La firma era apenas una línea. No supe qué hacer con esa carta. La guardé. No para volver a leerla. La guardé para recordar que no todo tiene que tener un final cerrado, bonito, con moño. A veces las cosas simplemente terminan mal. Sin justicia perfecta. Sin castigos. Sin redención. Y ahí estaba yo, solo, en una casa que no era mía, pero ya no era de nadie más. Y eso era lo más cerca de la paz que iba a conseguir por ahora.
Después de esa carta no volví a saber de ella. Nada. Silencio completo. Nadie en su familia sabía más tampoco. Su hermana me escribió un par de veces para preguntarme si yo tenía alguna novedad, pero no. Ella también estaba dolida. No por la infidelidad ni por el divorcio en sí, sino por cómo su hermana se fue sin decir nada, como si todos fuéramos enemigos. Incluso la madre, que todavía trataba de justificar algunas cosas, se fue apagando. Dejó de hablar tanto del tema. Y el padre, bueno, él se volvió más duro, como si hubiera apagado un interruptor. Yo me refugié en la rutina. Trabajo. Volver. Comer solo. Dormir. Repetir. Me hice casi invisible en mi propia vida. No me metía con nadie. No salía mucho. Ni siquiera me abrí con mis compañeros del nuevo trabajo. No porque me diera vergüenza. Era más por no querer explicar nada. Porque no tenía ganas de escuchar reacciones ni consejos. Ya había tenido suficiente de todo eso. Un sábado, mientras arreglaba la cerca del patio, vino el padre de ella. No lo esperaba. No avisó. Apareció con una caja de herramientas y 2 cafés. Me dijo, pensé que podrías usar una mano. Trabajamos en silencio durante un rato. Luego se sentó, sacó un cigarro, y me dijo que habían actualizado el testamento. No me miró cuando lo dijo. Solo siguió mirando hacia el lago. Le pregunté si estaba seguro de eso. Me dijo que sí. Que él y su esposa ya habían tomado la decisión. Que sabían lo que estaban haciendo. Que no era venganza. Que era una forma de poner su legado en manos de alguien que todavía respetaban. Que para ellos, perder a su hija ya había pasado, pero no querían perder también la idea de familia. Que si me lo negaba, iban a terminar dejándole todo a alguna fundación sin rostro, y que eso les parecía peor. Le dije que necesitaba tiempo para digerirlo. Me respondió, ya lo tuviste. Esa noche no dormí. Y no porque el tema me incomodara, ya había aceptado lo de la casa, y en el fondo sabía que todo esto no era tan descabellado, sino porque entendí que esto ya no era solo una herencia. Era el cierre. Una declaración final de que la familia con la que me había casado ya no existía más. El lunes siguiente volví a tener noticias de mi ex, indirectamente. Su ex compañera de trabajo, una que seguía en la empresa familiar, me escribió por LinkedIn, de todos los lugares posibles. Me dijo que mi ex había intentado volver a trabajar allá, pero que su propio padre había rechazado la solicitud. Que fue algo fuerte. Que el ambiente quedó tenso. No supe si alegrarme o sentir lástima. Porque por más mierda que haya hecho, esa era su vida también. Su carrera. Su futuro. Y lo había tirado todo por una aventura, por un impulso, o por lo que sea que fue esa relación con el tipo del retiro. Me empecé a dar cuenta de algo, de que cuando estás en el medio de una tormenta así, todos esperan que después venga el alivio, que un día abrís los ojos, respirás profundo y todo está bien. Pero no es así. A veces no hay alivio. Hay otra forma de seguir, pero no bien, solo distinto. Y eso fue lo que empecé a construir, una vida distinta. Conseguí un perro de refugio. Uno viejo, medio cojo, que nadie quería. Lo llamé Max. Ni me miraba los primeros días, pero después empezó a seguirme por la casa como si fuéramos parte de la misma especie rota. A veces me sentaba en la terraza con él al lado, mirando el lago, y pensaba, tal vez esto es todo. No felicidad. No redención. Solo un poco de paz silenciosa. Hasta que me llegó una carta más. Esta vez no era de ella, era de su abogado. Quería hablar de la casa. Sí. Esa misma casa que sus padres me habían dado. La que estaba legalmente en mi nombre. Parece que ella ahora quería impugnar la transferencia. Decía que no había sido hecha con su consentimiento, que se sentía estafada, que la propiedad había sido comprada durante el matrimonio y que por tanto debía considerarse parte del reparto. Era un nuevo golpe. Otro intento de arrastrarme al barro. Otra forma de demostrar que ella no sabía perder. Que ni siquiera podía soltar lo poco que quedaba. Hablé con mi abogado. Me dijo que estaban en su derecho de presentar la demanda, pero que no iba a llegar a ningún lado. Que los papeles eran sólidos. Que la propiedad había sido transferida después de la separación, y que había pruebas de que era una decisión directa de los padres, no mía. Pero igual dolió. No por la casa, sino porque entendí que ella no había cambiado nada. Que ni irse del país, ni perder su trabajo, ni ser rechazada por su familia le habían hecho mirar adentro. Seguía buscando enemigos afuera. Y mientras fuera así, no iba a parar. Mi abogado me preguntó si quería contrademandar. Le dije que no. Solo quería que me dejara en paz. La demanda no prosperó. Mi abogado tenía razón, no había forma legal de que ella recuperara la casa, ni pruebas, ni argumentos válidos. Fue una jugada desesperada. Otra más. Me lo notificaron oficialmente unas semanas después. Caso cerrado. Pero no lo sentí como una victoria. Sentí alivio, sí. Pero de ese que llega después de un susto largo, cuando te das cuenta de que estuviste aguantando la respiración sin notarlo. Ella nunca más me contactó. Nada directo, al menos. Pero sí supe que mandó a una amiga en común a escribirme.
Una especie de mensaje velado, como tanteando si yo seguía resentido o ya podía hablar sin rencores. No respondí. Lo último que necesitaba era que alguien viniera a intentar maquillar todo como un malentendido de pareja. No lo fue. Fue una traición sostenida, cubierta con mentiras, proyectada con rabia. Ella me acusó de lo que hacía. Me echó de la casa. Me dejó en la calle. Me quiso ensuciar ante sus padres. Me quiso quitar lo poco que me quedó después. Eso no se borra con una charla madura. Tampoco me interesaba su versión. Ya no. Porque en algún momento entendí que hay personas que simplemente no tienen arreglo. No porque estén rotas, todos estamos rotos de alguna forma, sino porque no quieren ver el daño que hacen. Porque no tienen ganas de cambiar, solo de sobrevivir como puedan, aunque tengan que pisar a otros para hacerlo. Y lo más jodido es que alguna vez la amé. Mucho. De verdad. Nunca fui perfecto. Nunca me creí el héroe de esta historia. Pero la cuidé. Me entregué. Estuve ahí. No merecía lo que me hizo. Punto. Pasaron unos meses desde todo eso. La vida se volvió tranquila. O al menos predecible. El trabajo va bien. Max, el perro viejo que adopté, ya camina mejor. Duerme a los pies de mi cama. Me sigue hasta el baño. A veces creo que él entiende todo. Que también fue abandonado, traicionado, dejado atrás. Nos llevamos bien en ese silencio compartido. Los padres de ella siguen en contacto. Nos vemos una vez por mes. Cenamos, hablamos de cosas simples. Ya no mencionamos a su hija. Es como si existiera una regla tácita de no abrir esa caja. Yo lo agradezco. Me dijeron que actualizaron el testamento otra vez. Que ahora, si algo les pasa, yo me encargo de manejar las donaciones a las organizaciones que ellos eligieron. Que confían más en mí que en cualquier otro pariente. Lo acepté. No por la plata, sino porque entendí que, para ellos, yo fui el último intento de algo que valiera la pena en medio de todo ese caos. ¿Estoy bien? No. No del todo. Todavía tengo pesadillas. Todavía me dan ganas de escribirle a veces, aunque no lo haga. Todavía me pregunto cómo una persona que dormía al lado mío todas las noches pudo darme vuelta como si nunca hubiera sido nada. Esas preguntas no se van. Pero aprendí a vivir con ellas. Eso es lo que no te dicen, que no se trata de superar todo. Se trata de encontrar una manera de seguir caminando con las cosas que no se curan. Con las preguntas sin respuesta. Con la rabia que ya no quema, pero tampoco se enfría del todo. Ahora camino por la orilla del lago casi todos los días. A veces con música, a veces en silencio. A veces me siento en el muelle y dejo que el tiempo pase sin apuro. No tengo grandes planes. No tengo a alguien esperándome en casa. No tengo una historia de redención perfecta que contar. Solo tengo mi espacio.